siempre empieza igual. Ella te mira no como eres, sino como imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? ¿Crees que te está viendo? Pero no es así. Te está midiendo, evaluando, escaneándote como un lienzo en blanco, esperando pintar su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste y Carl Jung ya te lo advirtió. No con las suaves palabras de un orador motivacional, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando al abismo psicológico del alma humana. An Jung dedicó toda su vida a mapear lo que él llamó el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera en silencio, fuera de tu conciencia, y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que ellas no solo se enamoran de los hombres, se enamoran de la idea, de los hombres, de la fantasía, de la proyección, y lo más inquietante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Tú puedes pensar que ella te está eligiendo, pero en realidad está eligiendo la versión de ti que ha creado en su propia mente. Un títere psicológico que existe para interpretar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia al actor. No la gestoria. Jung llamó a esta proyección el animes, la imagen masculina interior que vive dentro de cada mujer. Y cuando ese animes es inmaduro, no desarrollado o descontrolado, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan hombres peligrosos y rechacen a los buenos, que discutan sin razón, que dominen sin sabiduría y que moralicen sin responsabilidad. Jung no endulzó esto, lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer deja de actuar desde su propia conciencia y pasa a ser gobernada por la oscura influencia de su fantasía masculina interior, y los hombres caéis en ello porque nadie os enseñó a detectarlo. Confundís ser deseados con ser conocidos. Confundís ser elegidos con ser comprendidos. Creí sus palabras cuando dice que eres diferente, cuando en realidad eres solo la última cara que ella ha elegido para un papel que ensaya desde niña. Ni cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara cae, te quedas confundido, traicionado, humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es lo que llamó individuación, el proceso de toda la vida para volverte completo en ti mismo. Está la verdad incómoda. A la mayoría de los hombres nunca comienzan ese viaje. Has sido entrenado para buscar aprobación, para buscar validación, para permitir que las mujeres definan tu valor. Y mientras lo hagas, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que la audiencia se aburra. La individuación no es glamorosa, es brutal. Requiere que enfrentes las partes de ti que has enterrado a lo débil, lo inseguro, lo roto. Te exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte tú mismo. Porque Jung sabía algo que la mayoría de los hombres jamás entenderán. No te conviertes en hombre porque te elijan. Te conviertes en hombre cuando te eliges a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas estando solo, completamente despierto, completamente responsable, completamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es un títere en la fantasía de otra persona. Y el autor de su propia realidad, Jung, observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que estén dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas pareja, lo llamas amor. Pero Jung le daba otro nombre. En traición a uno mismo, advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se vuelven esclavos de la proyección femenina, moldeándose como arcilla húmeda según las exigencias de mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos reales. Dejas de ser un hombre y pasas a ser una máscara, sonriendo, asintiendo, aceptando, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponerte el y las mujeres lo sienten. Lo sienten más de lo que podrías imaginar. La misma cosa que crees que hará que te ame, obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón exacta por la que pierde atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñó Jung, no se siente atraído por la comodidad, sino por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar del todo en el momento en que te haces completamente predecible, sin límites, sin columna vertebral.
No te vuelves más amado, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres esclavizados en Teams, más estar solo que ser falso. Prefieres perderte a ti mismo antes que perderla a ella. Vivir en un papel antes que enfrentar el terror de quedarte sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, jamás será libre. Escribió que la individuación es un camino no apto para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes que las versiones falsas de ti mismo ardan, para que algo real pueda finalmente surgir. Pero Tay Dyer, algo que nadie quiere decir en voz alta, a la individuación es solitaria, aterradoramente solitaria, porque mientras caminas ese camino, empiezas a ver cosas que no puedes desver, comienzas a reconocer los juegos que la gente juega, las máscaras que llevan, las mentiras que se cuentan para sentirse a salvo, y cuando intentas compartir lo que ves, te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Ser el problema. Pero no eres el problema, eres el espejo. Y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. An Jung lo sabía muy bien. Pasó décadas estudiando a pacientes que estaban aterrorizados de confrontar su propia sombra, esas partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer a ni las mujeres. Adversio Jung. A menudo crecen en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas, tal como son Pero Jung no lo creía. Escribió que el mayor peligro para la mujer era su ánimos inconsciente, esa voz interna que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en su prisionera, proyectándola en cada hombre que conoce, culpándolos por la guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, imaginando que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo bastante, si demuestras tu valor de forma incuestionable, ella finalmente te elegirá por quien realmente eres. Pero así no funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón. Roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Y hasta que hombres y mujeres despierten de esa ilusión, están condenados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí está el giro más irónico de todos. La mujer que un día te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque tú hayas cambiado, sino porque fallaste en cumplir la fantasía que proyectó sobre ti, y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esto una traición psicológica inevitable, cuando ninguna de las dos partes asume responsabilidad por su mundo interior. Tú no le mentiste, tú no la traicionaste, simplemente decepcionaste al personaje invisible que inventó en su mente inconsciente. Tú nunca fuiste Elan, y por eso te guarda rencor, no por tus defectos, sino por no estar a la altura del mito, para el que nunca te dijo que había sido contratado. Jung dijo una vez, la gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de no enfrentarse a su propia alma. Y en ninguna parte esto es más cierto que en las relaciones románticas. En hombres y mujeres entran en ellas, no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades insatisfechas y sus heridas infantiles no resueltas hacia los brazos de otra persona que apenas conocen. Tú lo llamas amor. Jung lo llamaba posesión. Y, como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa pensando que esta vez será diferente, pero nunca lo es. Porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? Quieres culpar a las mujeres. Quieres llamarlas manipuladoras, falsas, superficiales. Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y por qué permitiste que esa mujer te eligiera a ti en primer lugar? Porque, ¿sabes? El hombre que se niega a confrontar su propio mundo femenino interior está destinado a ser esclavo del de ella. Tú no eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste hacer el papel de tonto, elegiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de plenitud, te parecía mucho más aterrador que participar en la fantasía de alguien más. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejará de escuchar, porque aquí es donde termina la comodidad y empieza la responsabilidad. Jung no ofrecía soluciones baratas, no te daba 3 pasos para ser un macho alfa,
te daba la tarea brutal y de por vida de la autoconfrontación, de sentarte solo en el silencio de tu propia mente, hasta que las ilusiones comiencen a resquebrajarse, hasta que la voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella empiece a morir y no te equivoques. Esa voz luchará por su vida, te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin validación femenina. Pero la obra de Jung susurra algo mucho más peligroso. Susurra que el hombre que puede mantenerse en pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre de la proyección, libre de la actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea de hombre de otra persona. Ni cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío o distante, te vuelves real, te vuelves arraigado, enraizado, plenamente vivo en tu propia piel. Y es entonces para Daji Kement cuando las mujeres se sentirán más atraídas por ti, no porque las necesites, sino porque no las necesitas, ni sonreirás. No porque seas insensible, sino porque finalmente entiendes que ella también está en su propio viaje, debe enfrentar su propio ánimes, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y tú no puedes hacer ese trabajo por ella, no puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que Jung hizo, caminar tu propio camino con tal valentía que te conviertas en un espejo vivo que refleje la verdad a todo aquel que se atreva a mirar. A la mayoría se apartará, pero unos pocos, muy pocos, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Cuando ya no pueden manipularte, algunos intentarán destruirte, porque tu sola existencia les recuerda que la libertad es posible, y eso les aterra. A otros intentarán encasillarte en un nuevo mito, en el hombre inalcanzable, el hombre frío, el que no necesita a nadie. Pero ya no importa, porque sus etiquetas ya no entran en tu piel. Has dejado de vivir para ser entendido y has empezado a vivir para ser auténtico. Y esa autenticidad tiene un precio: la soledad de quien ya no se conforma con la mentira, la incomodidad de caminar sin un guión ajeno, la pérdida de ciertas personas que solo estaban ahí mientras representaba su fantasía. Pero también trae recompensas que antes ni imaginabas, en el respeto silencioso de quienes ven en ti algo raro, la paz de no tener que actuar, la fuerza de mirarte al espejo sin evasiones, y la extraña belleza de relaciones libres de cadenas invisibles. Jung decía que el encuentro con el alma propia es la aventura más peligrosa y, a la vez, más necesaria de la vida. No todos sobreviven a esa travesía, pero los que lo hacen caminan con una luz que no se puede comprar, con una autoridad que no viene de títulos, y con un amor que no nace del hambre, sino de la abundancia interior. Ahora lo entiendes. No se trataba de ganar a la mujer, ni de vencer al juego, ni de ser el más fuerte. Se trataba de encontrarte a ti mismo. Y ese, amigo mío, es un premio que nadie puede quitarte, porque al final, el hombre que deja de perseguir la ilusión, empieza a caminar en la realidad. Y ahí por primera vez, es verdaderamente libre. No todos entenderán tu viaje. Algunos se alejarán, otros te juzgarán, sin mirarte a los ojos. Pero un día, cuando todo esté en silencio, cuando no haya público, ni aplausos, ni miradas que te aprueben o condenen, te darás cuenta de algo, aunque ya no te persigues a ti mismo, que ya no buscas en otros lo que antes creías que te faltaba. Te mirarás al espejo y verás a un hombre que no necesita máscaras, un hombre que, aún habiendo perdido mucho, ha ganado lo único que importa, su propia verdad. Y comprenderás que la verdadera libertad no es escapar del mundo, sino poder vivir en él sin dejar de ser tú mismo. Y ahí, en ese instante, serás intocable, porque el hombre que se encuentra a sí mismo ya no teme perder nada y esa es la victoria que dura para siempre.